Nací en un país donde el viento del desierto llega hasta las ciudades y donde el ruido de la vida nunca para. Desde pequeña supe que mi historia iba a ser diferente. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero lo sentía en el pecho como algo que empujaba desde adentro y no me dejaba quieta. Antes de continuar, mi amigo, dime desde dónde me estás viendo. Escribe en los comentarios el país donde estás ahora mismo. Puede ser que estés en México, puede ser que estés en España. Venga, cuéntame, porque me encanta saber que esta historia llega a lugares que yo todavía no he pisado. Tenía 16 años cuando empezaron los problemas en casa. No eran problemas nuevos, la verdad. Mi padre siempre fue un hombre difícil. No era malo, no quiero decir eso, pero era un hombre que creía tener razón en todo y que los demás tenían que seguir sus reglas sin preguntar nada. Mi madre lo aceptaba porque así le habían enseñado a ella también. Así vivían millones de familias a mi alrededor y nadie pensaba que eso era extraño. Pero yo sí pensaba. Desde pequeña yo hacía preguntas que no gustaban. ¿Por qué mi hermano puede salir y yo no? ¿Por qué él no tiene que ayudar en la cocina? ¿Por qué cuando hablo me miran como si hubiera dicho algo terrible? Mi madre me callaba con los ojos antes de que mi padre me escuchara. Era un lenguaje entre nosotras, ese silencio. Un lenguaje de protección. La escuela fue mi refugio durante muchos años. Allí me sentía diferente. Las maestras me decían que yo era inteligente, que tenía que estudiar, que podía hacer cosas importantes. Esas palabras me llenaban de algo que no sabía cómo llamar entonces. Ahora sé que era esperanza. Una esperanza pequeña y frágil, como una planta que crece en un lugar donde no hay mucha luz. Recuerdo un día de otoño, yo tenía 12 años, y una profesora me prestó un libro. No era un libro del colegio, era una novela. La primera novela que yo leía en mi vida. Me la llevé a casa escondida en la mochila porque sabía que mi padre no iba a entender por qué una niña leía cosas que no eran del programa escolar. Esa noche leí hasta que se acabó la batería de la linterna pequeña que tenía debajo de la almohada. Y cuando se apagó la luz, me quedé en la oscuridad pensando en la historia que había leído. Pensando que el mundo era más grande de lo que yo creía. Eso fue el principio de todo. O quizás el principio fue antes, pero ese momento es el que recuerdo como el momento en que algo cambió dentro de mí. A los 16 años, como te decía, empezaron los problemas de verdad. Mi padre decidió que yo tenía que dejar de estudiar. Había terminado el colegio básico y él creía que eso era suficiente para una chica. Decía que las chicas que estudian demasiado se vuelven difíciles, que nadie quiere casarse con una mujer que sabe más que su marido. Lo decía sin vergüenza, delante de toda la familia, en la cena, como si fuera algo completamente normal. Yo me quedé con la cuchara en la mano, mirando el plato, y sentí algo que nunca había sentido antes de esa manera, rabia. Una rabia que no era como la rabia de los niños cuando no les dan lo que quieren.
Era una rabia tranquila, profunda, que me decía que esto no podía ser así. Que yo no iba a aceptar esto. Pero en ese momento no dije nada. Aprendí muy pronto que decir las cosas en el momento equivocado es peor que no decirlas. Guardé esa rabia dentro como si fuera algo valioso, como una piedra de fuego que no tienes que mostrar a nadie todavía. Mi madre habló con mi padre esa noche, cuando yo ya estaba en mi habitación. No escuché todo, pero escuché suficiente. Ella le decía que yo era buen estudiante, que era una pena parar ahora, que por lo menos esperara un año más. Mi padre respondía con esa voz suya de hombre que ya ha decidido. Una voz que no tiene preguntas dentro, solo respuestas. Al final, mi madre ganó un poco. No todo, pero un poco. Mi padre aceptó que yo siguiera estudiando un año más. Solo un año. Y en ese año yo tenía que encontrar la manera de cambiar su decisión para siempre o de encontrar otra salida. No dormí bien esa noche. Ni las siguientes. Pensaba y pensaba. Era como tener una máquina encendida dentro de la cabeza que no paraba ni cuando cerraba los ojos. Había una vecina en nuestro edificio que se llamaba, bueno, la voy a llamar simplemente la señora del piso de arriba, porque era así como yo la pensaba. Ella era mayor, tenía unos 50 años, y había estudiado en la universidad. Vivía sola, cosa bastante rara en nuestro barrio. La gente hablaba de ella con ese tono que tienen cuando no aprueban algo pero no pueden decirlo directamente. Yo la observaba con curiosidad. Una mujer que vive sola, que trabaja, que no depende de nadie. Para mí era como ver a alguien de otro planeta. Un día, por accidente, nos encontramos en el ascensor. Yo llevaba libros del colegio y ella me preguntó qué estudiaba. Empezamos a hablar. Y siguió así durante semanas. Cada vez que nos encontrábamos, hablábamos un poco más. Ella me contaba cosas de cuando era joven, de cuando decidió ir a la universidad contra la voluntad de su familia, de lo difícil que fue y de lo que ganó después. No me daba consejos directos. Era demasiado inteligente para eso. Sabía que los consejos directos a veces cierran puertas. Me hacía preguntas. ¿Qué quieres ser? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué pasaría si? Esas preguntas se quedaban en mi cabeza días enteros. Gracias a ella empecé a pensar en posibilidades concretas. No solo en deseos, sino también en planes. Un deseo es algo que tienes en la cabeza como un sueño. Un plan es algo que puedes hacer paso a paso. Yo necesitaba un plan. El año que mi padre me había dado pasó muy rápido. Como siempre pasa el tiempo cuando no quieres que pase. Y cuando llegó el momento, yo tenía algo preparado. No era perfecto, pero era algo. Fui a hablar con él un sábado por la mañana, cuando estaba de buen humor, después del desayuno.
Mi madre me había dicho que los sábados por la mañana era el mejor momento porque dormía bien y tomaba su café tranquilo. Así que fui. Me senté delante de él y le dije que quería hablar. Me miró por encima de su taza de café con esa expresión que tenía cuando no entendía por qué estaba pasando algo. Le expliqué que había encontrado una escuela de formación profesional que era muy práctica, muy útil, que enseñaba cosas concretas para trabajar. No le dije universidad, esa palabra le daba miedo. Le dije formación profesional. Le dije que algunas chicas del barrio también iban. Le dije que podría ayudar económicamente a la familia en poco tiempo. Ese último argumento fue el que funcionó. No me gusta decirlo así, pero es la verdad. El dinero fue lo que abrió la puerta. No mis sueños, no mi inteligencia, no mi derecho a aprender. El dinero. Pero la puerta se abrió. Y eso era lo importante. Empecé esa escuela en septiembre. Era un centro donde enseñaban administración, contabilidad, informática básica, cosas así. No era lo que yo quería en el fondo. En el fondo yo quería estudiar literatura, o historia, o algo que tuviera que ver con las palabras y los libros. Pero entendí desde muy joven que a veces, para llegar a donde quieres, hay que dar algunos rodeos. Que el camino recto no siempre está disponible para todo el mundo. En esa escuela conocí a una chica que se convirtió en mi mejor amiga. Tenía una manera de ver la vida que me parecía completamente diferente a todo lo que yo conocía. Era alegre de una manera que no era superficial. Era alegre porque había decidido serlo, a pesar de las cosas difíciles que también había vivido ella. Me enseñó mucho sin saber. Los primeros meses en la escuela fueron buenos. Yo aprendía rápido, los profesores me valoraban, tenía amigas por primera vez de verdad. En casa, mi padre estaba más tranquilo porque yo seguía su plan, o eso creía él. Mi madre estaba contenta porque veía que yo estaba bien. Pero entonces ocurrió algo que no estaba en ningún plan. Un profesor de la escuela empezó a prestarme atención de una manera que no era correcta. No voy a entrar en muchos detalles porque no es fácil hablar de esto. Pero era una atención que me hacía sentir incómoda, que me hacía sentir que yo tenía que tener cuidado de cómo me movía, dónde me sentaba, de cómo hablaba. Era una presión invisible pero constante. Al principio pensé que me lo estaba imaginando. A las chicas nos enseñan desde pequeñas a dudar de nuestras propias percepciones. Nos dicen que somos demasiado sensibles, que interpretamos mal las cosas, que exageramos. Así que dudé. Durante semanas dudé. Pero mi amiga lo vio también. Un día me preguntó directamente, ¿ese hombre te molesta? Y cuando alguien de fuera ve lo mismo que tú, ya no puedes decirte que te lo estás imaginando. El problema era qué hacer. Si yo hablaba en casa, mi padre podía reaccionar de maneras que no podía controlar. Los hombres de mi familia tenían una idea del honor que podía convertir un problema pequeño en algo mucho más grande y peligroso.
Si yo hablaba en la escuela, ¿quién me iba a creer? Era un profesor con años de experiencia. Yo era una estudiante nueva, joven, sin ningún poder. Mi amiga me ayudó a pensar. Ella tenía más experiencia en estas cosas que yo. Me dijo que lo mejor era documentar, guardar mensajes si lo sabía, hablar con otras estudiantes para saber si no era la única, y luego buscar a la persona correcta con quien hablar, no la primera que encontrara. Fue un proceso largo y agotador. Mucho más agotador que aprender contabilidad o informática. Porque mientras hacía todo esto, también tenía que seguir yendo a clases, seguir sacando buenas notas, seguir siendo la hija tranquila en casa. Era como llevar dos vidas al mismo tiempo. Al final, con ayuda de mi amiga y de otra estudiante que había vivido algo parecido, fuimos a hablar con la directora del centro. Llevábamos pruebas. Llevábamos calma también, porque habíamos decidido que la calma era nuestra mejor herramienta. La directora nos escuchó. No fue perfecta su reacción, hubo momentos en los que sentí que no nos creía del todo, pero al final tomó medidas. Ese profesor ya no dio más clases en esa escuela. No fue una victoria grande y bonita como en las películas. Fue una victoria pequeña, complicada, con partes feas. Pero fue una victoria. Y aprendí algo importante, que cuando tienes razón y tienes pruebas y tienes personas a tu lado, puedes lograr cosas que parecen imposibles. Terminé ese primer año de escuela con las mejores notas de mi grupo. No lo digo por presumir, mi amigo, lo digo porque quiero que entiendas que a veces las cosas más difíciles de tu vida y las cosas más productivas de tu vida ocurren al mismo tiempo. No son momentos separados. Todo está mezclado. Ese verano, la señora del piso de arriba me prestó libros en francés. Yo ya hablaba francés bastante bien porque en mi país se estudia desde pequeño. Y en esos libros encontré ideas que nunca había encontrado antes. Ideas sobre lo que significa ser mujer, sobre lo que significa la libertad, sobre la historia de personas que habían luchado para cambiar cosas que parecían imposibles de cambiar. Esos libros me cambiaron. Es así de simple y así de grande. Me cambiaron mi manera de ver mi propia historia. Me di cuenta de que mi historia no era solo mía. Era parte de algo más grande. De una historia de mujeres que durante siglos habían estado en situaciones parecidas y habían encontrado maneras de seguir, de resistir, de avanzar. No me volvió más feliz de inmediato. A veces entender las cosas mejor hace que duelan más, no menos. Pero me dio algo más sólido. Una base desde donde estar de pie. Mi hermano mayor se casó ese otoño. Fue una boda grande, con mucha gente, mucha comida, mucha música. Yo ayudé en todo. Cocinamos durante días, mi madre y yo y las tías y las vecinas. Es un ritual que me gusta, la verdad. Hay algo hermoso en esa manera de trabajar juntas, de compartir, de reírse mientras se preparan las cosas. Pero en la boda también vi algo que me afectó.
Vi a la novia de mi hermano, que tenía 20 años, como yo, sentada en un rincón mientras los hombres hablaban de negocios y de política en el otro lado del salón. Vi su cara. No era una cara de felicidad simple. Era una cara de alguien que está calculando. Calculando qué decir, cómo moverse, qué papel tiene que jugar ahora en esta nueva vida. Me pregunté si eso iba a ser mi futuro también. Si algún día yo iba a estar sentada en un rincón calculando. Decidí que no. O por lo menos, decidí que iba a intentar con todas mis fuerzas que no fuera así. El segundo año en la escuela fue diferente. Ya conocía el lugar, ya tenía amigas, ya sabía cómo funcionaban las cosas. Podía usar mi energía de otra manera. Empecé a participar más, a hacer preguntas en clase, a quedarme después para hablar con los profesores que me parecían interesantes. Uno de esos profesores era un hombre mayor que enseñaba contabilidad pero que había trabajado muchos años en empresas internacionales. Hablaba de países que yo solo conocía en los mapas. Hablaba de cómo funciona el comercio entre países, de cómo las personas que hablan idiomas pueden trabajar en lugares muy diferentes. Y cuando dijo eso, algo se encendió en mi cabeza. Los idiomas. Yo ya hablaba árabe, francés y algo de inglés del colegio. ¿Podía aprender más? ¿Podía usar los idiomas como una herramienta para llegar a otro lugar? Empecé a estudiar inglés por mi cuenta, con aplicaciones del teléfono, con videos en internet, con cualquier cosa que encontraba gratis. Me levantaba más temprano para tener tiempo. Estudiaba en el autobús. Estudiaba mientras esperaba. Era como tener un proyecto secreto que nadie sabía que llevaba encima. En casa, las cosas con mi padre seguían siendo complicadas. Él tenía días buenos y días malos. En los días buenos era un hombre que contaba chistes y que se reía con nosotros. En los días malos era un silencio pesado que llenaba todos los rincones de la casa. Nunca sabías cuál de los dos ibas a encontrar cuando abrías la puerta. Mi madre tenía una manera de leer ese silencio que yo nunca aprendí del todo. Ella lo sentía antes de verlo. Y cuando lo sentía, nos avisaba a todos con gestos pequeños. Un movimiento de cabeza, una mirada, una manera de arreglar las cosas en la mesa. Era su sistema de alarma, y funcionaba. Yo respetaba a mi madre profundamente. Todavía la respeto. Era una mujer que había aprendido a vivir en condiciones difíciles con una dignidad que no todo el mundo tiene. Pero también había cosas de su manera de vivir que yo no quería para mí. Y eso me creaba una contradicción interna muy difícil. Porque amar a alguien y no querer vivir como él o ella es perfectamente posible, pero no siempre es fácil de manejar. Hubo una noche, a finales de mi segundo año en la escuela, en que tuve una conversación con ella que nunca voy a olvidar. Estábamos en la cocina, muy tarde, cuando todos los demás dormían. Yo estaba estudiando y ella estaba terminando de limpiar.
Nos quedamos las dos en silencio un momento y luego ella me dijo, sin mirarme, mientras fregaba, sé lo que estás pensando. Y tienes razón en pensarlo. Pero ten cuidado de cómo lo haces. No dijo más. Yo tampoco dije nada. Pero las dos entendimos todo lo que había en esa frase. Ella me estaba diciendo que me apoyaba. Que me veía. Que sabía que yo quería algo diferente. Y que me pedía que fuera inteligente, no impulsiva. Esa noche lloré un poco en mi cuarto. No de tristeza. De algo más complicado. De ese sentimiento que tienes cuando algo que estaba cerrado se abre un poco y la luz entra por primera vez. Terminé la formación profesional con un certificado que me abría algunas puertas. No todas las puertas que yo quería, pero algunas. Y en el proceso de buscar trabajo, descubrí algo que no esperaba. Había una empresa pequeña en la ciudad que trabajaba con clientes de otros países. Necesitaban personas que hablaran idiomas y que supieran algo de administración. Era exactamente la combinación que yo tenía. El inglés que había aprendido por mi cuenta, el francés que ya tenía, y el certificado de administración. La entrevista fue la cosa que más nervios me había dado en mi vida hasta ese momento. Me puse la ropa más seria que tenía. Practiqué las respuestas delante del espejo durante días. Mi amiga me hizo preguntas para preparar. El hombre que me entrevistó fue directo y un poco brusco. Me preguntó cosas sobre mi experiencia, sobre mis idiomas, sobre cómo trabajaba bajo presión. Le respondí con honestidad, sin exagerar, sin inventar. Al final me preguntó cuándo podía empezar. Y yo entendí que había conseguido el trabajo. Salí de ese edificio y caminé 2 manzanas antes de poder creerlo. Luego llamé a mi amiga y ella gritó tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de la oreja. Decirle a mi padre fue otra historia. Sabía que su primera reacción iba a ser negativa. Para él, una mujer joven trabajando en una oficina con hombres que no eran de su familia era algo que no encajaba en su manera de ver las cosas. Tenía miedo. No era maldad, era miedo. Los hombres como mi padre a veces controlan porque tienen miedo, aunque nunca lo llamen así. Esta vez fue mi madre quien habló con el primero. No sé qué le dijo exactamente. Nunca me lo contó y yo nunca le pregunté. Pero algo cambió. Cuando yo fui a hablar con él ya no estaba en el punto de partida. Estaba en un punto donde podía escuchar, aunque no le gustara lo que escuchaba. Le expliqué el trabajo. Le expliqué el dinero que iba a ganar. Le dije que podía ayudar en casa. Le dije que era una empresa seria, que había personas mayores que trabajaban allí, que era un ambiente tranquilo. Le dije todo lo que pensé que necesitaba escuchar. Y al final, con una cara que mostraba que no estaba completamente convencido pero que había decidido ceder, dijo que sí. Ese sí me costó más que nada en mi vida. Pero era mío.
Los primeros meses trabajando fueron una locura. Todo era nuevo. Los compañeros, las tareas, los ritmos, las expectativas. Cometí errores. Algunos pequeños, alguno más grande. Hubo un día que traduje mal un documento y casi causé un problema con un cliente. Ese día llegué a casa con el estómago cerrado y pensé que quizás mi padre tenía razón, que quizás yo no estaba preparada para esto. Pero al día siguiente volví. Y el día después también. Y fui aprendiendo. Fui mejorando. Fui entendiendo cómo funcionaba ese mundo que era tan diferente del mundo de mi casa y del mundo de la escuela. Una de las cosas más difíciles del trabajo era gestionar las dos vidas al mismo tiempo. En el trabajo yo era una persona. En casa era otra. No quiero decir que era falsa en ninguno de los dos sitios. Pero había aspectos de mí que existían en un lugar y no en el otro. En el trabajo podía opinar, podía proponer ideas, podía discutir con los compañeros. En casa tenía que medir cada palabra, calcular cada reacción. Era agotador. Hay un cansancio que no tiene que ver con el cuerpo sino con el esfuerzo de ser muchas cosas a la vez sin perder ninguna de ellas. Con el tiempo, en el trabajo me fui haciendo un lugar. Tenía fama de ser trabajadora y de no cometer el mismo error dos veces. El jefe me dio más responsabilidades. Empecé a llevar la comunicación con algunos clientes extranjeros directamente. Eso era exactamente lo que yo quería. Y fue en ese contexto que apareció otra posibilidad que no estaba en ningún plan que yo había hecho. Un cliente extranjero con quien yo hablaba regularmente, una empresa de otro país, tenía un programa para gente joven que quería ganar experiencia internacional. No era un programa de estudios exactamente, era más una mezcla de trabajo y aprendizaje. Duraba 9 meses. Y la empresa donde yo trabajaba podía recomendar candidatos. Mi jefe me llamó a su despacho un día para hablar de esto. Me dijo que él pensaba en mí como candidata. Que veía mi potencial. Que esta era una oportunidad importante. Yo salí de ese despacho con el corazón latiendo muy rápido. Era la oportunidad más grande que había tenido en mi vida. Y también era el problema más grande que había tenido. Porque eso significaba vivir fuera de casa durante 9 meses. En otro país. Sola. Pasé semanas pensando en cómo plantearlo en casa. Sabía que mi padre iba a decir que no. Lo sabía con la misma certeza con que sé que el sol sale por la mañana. Pero también sabía que si yo no lo intentaba, me iba a arrepentir durante el resto de mi vida. Esta vez hablé con mi madre primero. Le conté todo. La oportunidad, lo que significaba, lo que yo quería hacer. Ella me escuchó sin interrumpir. Luego me preguntó algunas cosas prácticas, dónde sería, cómo estaría alojada, si habría otras personas del país también en el programa.
Y luego dijo algo que me sorprendió. Dijo que ella me apoyaba. No solo con gestos, sino con palabras. Dijo que ella había renunciado a muchas cosas en su vida y que no quería que yo hiciera lo mismo. Que si había una puerta abierta, yo tenía que intentar pasar por ella. Y que ella iba a hablar con mi padre. Lo que siguió fue el periodo más tenso de mi vida en casa. Mi padre y yo tuvimos conversaciones que nunca habíamos tenido. Algunas fueron mal, con voces altas y silencios pesados después. Otras fueron más calmadas, más reales. En una de esas conversaciones más calmadas, él me dijo algo que nunca esperé oírle decir. Me dijo que tenía miedo. Que tenía miedo de que si yo me iba, me perdería. Que el mundo de afuera era diferente al mundo que él conocía y que no sabía si podría protegerme allí. Y en ese momento lo vi diferente. Vi a un padre con miedo, no a un hombre que quería controlarme. Los dos pueden coexistir en la misma persona, lo sé. Pero en ese momento entendí algo de él que antes no entendía. Le dije que lo escuchaba. Le dije que entendía su miedo. Le dije que ese miedo venía de que me quería. Y luego le dije que precisamente porque me quería, tenía que dejarme ir. Que la mejor manera de protegerme era dejarme aprender a protegerme a mí misma. No fue una conversación de película. Fue torpe, fue difícil, hubo momentos de silencio muy largos. Pero al final, mi padre dijo que iba a pensarlo. Y cuando mi padre dice que va a pensarlo, normalmente significa que la respuesta va a cambiar. Tardó 2 semanas en decirme que sí. 2 semanas en las que yo seguí trabajando, seguí viviendo normal, no le pregunté nada. Esperé. Esperé con esa calma que había aprendido a tener, esa calma que por dentro no siempre era calma pero que por fuera yo mantenía. El día que me dijo que sí fue un domingo por la mañana. Estábamos desayunando. Me miró y dijo, ve. Pero vuelve. 3 palabras. Solo 3 palabras. Pero eran las 3 palabras más importantes que él me había dicho jamás. Preparar el viaje fue otra aventura completamente diferente. Había 1000 cosas que hacer. Papeles, documentos, preparar la maleta. Mi madre me ayudó a empacar. Metía cosas y las sacaba, luego las volvía a meter. Me estaba preparando para un viaje que ella nunca había hecho y que no podía imaginar del todo. Era su manera de estar presente en algo que la asustaba. Mi amiga me hizo una cena de despedida en su casa con otras amigas. Comimos, nos reímos, lloramos un poco también, esas lágrimas que son de felicidad y de pena al mismo tiempo porque algo se termina aunque empiece algo mejor. Y luego llegó el día del viaje. El aeropuerto era un mundo que yo conocía muy poco. Había viajado muy pocas veces en avión. Hice todo el proceso del check-in con el corazón en la garganta, revisando mis papeles 10 veces,
preguntando cuando no entendía algo, avanzando paso a paso. Cuando el avión despegó y miré por la ventana y vi mi ciudad haciéndose pequeña debajo de mí, sentí una mezcla de cosas tan grande que no había palabras suficientes para describirla. Miedo. Emoción. Tristeza. Orgullo. Gratitud. Todo al mismo tiempo. Pensé en mi madre en ese momento. En todas las veces que me había callado con los ojos para protegerme. En todas las cosas a las que ella había renunciado. En la conversación en la cocina a medianoche. En esas palabras, ten cuidado de cómo lo haces. Yo había tenido cuidado. Y aquí estaba. El programa resultó ser más difícil de lo que esperaba. No el trabajo en sí, sino todo lo demás. Adaptarse a un lugar nuevo, a costumbres diferentes, a personas que no te conocen y que a veces no te entienden y que a veces no quieren entenderte. Hubo momentos de soledad muy fuertes. Noches en que el teléfono era lo único que me conectaba con todo lo que conocía. Pero también hubo momentos increíbles. Conocí personas de países que nunca había imaginado que iba a conocer. Aprendí cosas sobre el mundo que ningún libro me habría dado de la misma manera. Empecé a ver mi propio país y mi propia historia desde una distancia que a veces duele pero que también aclara muchísimas cosas. Una de las personas que más me marcó durante esos 9 meses fue una mujer de América Latina, mayor que yo, que trabajaba en el programa como coordinadora. Tenía una historia que podría parecer completamente diferente a la mía, pero que en muchos puntos era sorprendentemente parecida. Ella también había tenido que negociar cada paso de su vida. Ella también había aprendido que la paciencia no es lo mismo que la resignación. Que esperar el momento correcto no es lo mismo que rendirse. Me enseñó una cosa que yo llevo conmigo desde entonces, que tu historia personal es tu fuerza, no tu debilidad. Que las dificultades que has vivido no son algo de lo que avergonzarte. Son parte de lo que eres y de lo que sabes hacer. Volví a casa después de esos 9 meses diferente. No completamente diferente, no irreconocible. Pero diferente en algo fundamental. Más segura de lo que quería. Más capaz de decirlo. Más tranquila con las partes de mí que antes me causaban conflicto. Mi padre me esperaba en el aeropuerto. Cosa que no esperaba. Pensaba que iba a volver a casa en taxi y encontrarlo allí. Pero estaba en el aeropuerto, con mi madre. Un poco incómodo, como siempre cuando los sentimientos son más grandes que las palabras que tiene disponibles. Pero estaba allí. Me abrazó. No somos una familia muy de abrazos, así que ese abrazo decía más de lo que cualquier discurso habría dicho. En el camino a casa me preguntaron cosas del viaje. Cosas prácticas, concretas. Cómo era el tiempo allí, qué comía, si hacía frío. Mi padre me preguntó cosas del trabajo, de cómo funcionaba la empresa.
Esas preguntas eran su manera de decirme que estaba orgulloso, aunque esa palabra no salió de su boca. Las semanas después de volver fueron de readaptación. Había cosas de casa que antes me pesaban y que ahora, después de haber estado lejos, veía de otra manera. La cocina de mi madre olía exactamente igual. El ruido del barrio era exactamente el mismo. El café de las mañanas, la luz de la tarde en la sala. Hay cosas que solo valoras cuando las has echado de menos. Pero también había tensiones nuevas. Yo había cambiado y las dinámicas de casa seguían siendo las mismas. Era como intentar encajar en un espacio que ya no tiene exactamente tu forma. No era imposible, pero requería ajustes de los dos lados. Con mi padre hubo momentos difíciles también. Yo era más directa ahora. Más capaz de decir lo que pensaba con tranquilidad pero sin dar tantos rodeos. A veces eso le molestaba. A veces lo aceptaba mejor de lo que esperaba. Era un proceso. Sigue siendo un proceso. Las relaciones entre personas que se quieren y que son muy diferentes son siempre un proceso. No tienen final, tienen momentos. Lo que sí cambió definitivamente fue mi situación profesional. La experiencia internacional me abrió puertas que antes estaban cerradas. Conseguí un trabajo mejor pagado, con más responsabilidades, con más posibilidades de crecer. Un trabajo donde yo podía ser completamente la persona que era en el trabajo, sin esconder partes. Ahora tengo 22 años. No es mucho. Hay personas que escuchan eso y piensan que no puedo saber mucho todavía. Quizás tienen razón en parte. Pero también hay cosas que yo sé que solo se aprenden viviendo ciertas cosas, no leyendo sobre ellas. Sé que el miedo no desaparece, pero puedes aprender a moverte mientras lo sientes. Sé que las personas que te quieren pueden también limitarte, y que eso no las hace malas personas. Sé que los planes son útiles pero que la vida siempre añade cosas que no estaban en el plan. Sé que la paciencia es una herramienta, no una actitud pasiva. Sé que pedir ayuda no es debilidad. Sé que las mujeres que vinieron antes que yo abrieron algunas puertas para que yo pudiera pasar, y que yo tengo la responsabilidad de no cerrarlas detrás de mí. Mi amigo, si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo. Esta historia tiene partes difíciles porque la vida tiene partes difíciles. No te cuento esto para que sientas pena por mí. Te lo cuento porque creo que en alguna parte de esta historia hay algo que tú también has sentido. Quizás no exactamente lo mismo, pero algo parecido. Ese sentimiento de querer algo y no saber si puedes. Esa tensión entre lo que eres y lo que el mundo espera de ti. Ese momento en que tienes que decidir si te quedas quieto o si das un paso. Yo di los pasos. No todos fueron en la dirección correcta. Algunos tuve que retroceder y buscar otra ruta. Pero los di. Y eso es lo único que sé hacer, seguir dando pasos. Mi madre me llama todos los días.
A veces solo para decir que hace buen tiempo o que hizo una comida rica. Esas llamadas son el hilo que me conecta a todo lo que soy y de dónde vengo. No lo cambiaría por nada. Mi padre ha cambiado también, lentamente, a su manera. La semana pasada me preguntó si podía contarle más sobre el país donde estuve. Se sentó a la mesa, puso el café, y me escuchó durante casi una hora. No dijo mucho. Pero escuchó. Y para mí, que conozco a mi padre, eso es enorme. Hay algo que quiero decirte, mi amigo, antes de continuar con todo lo que me queda por contarte. Hay algo que pienso mucho y que tiene que ver con las historias que no se cuentan. Con todas las mujeres que viven cosas parecidas a lo que yo he vivido y que no tienen un lugar donde contarlo. Que no tienen una señora del piso de arriba que les preste libros. Que no tienen una amiga que les haga las preguntas correctas. Que no tienen una madre que les diga a medianoche ten cuidado de cómo lo haces. Esas mujeres existen. Hay millones. Y sus historias son tan importantes como la mía, quizás más. Pienso en ellas cuando cuento la mía. Pienso que si mi historia llega a alguna de ellas y le dice algo útil, entonces vale la pena contarla. No soy una persona famosa. No tengo una fórmula mágica. No voy a decirte que si sigues 5 pasos vas a cambiar tu vida. La vida no funciona así. La vida es más caótica, más complicada, más impredecible que cualquier fórmula. Lo que sí puedo decirte es lo que yo he hecho y lo que me ha pasado. Y tú decides qué hacer con eso. Hay una cosa que aprendí en el trabajo internacional y que me parece muy importante, la diferencia entre adaptar y perder. Cuando vas a un lugar nuevo, tienes que adaptar muchas cosas. Cómo te comunicas, qué esperas, cómo resuelves los problemas. Pero adaptar no es lo mismo que perder lo que eres. Puedes cambiar la manera de hacer las cosas sin cambiar quién eres. Esa distinción me salvó en muchos momentos difíciles. También aprendí que la solidaridad entre mujeres es algo muy real y muy poderoso. No es solo una idea bonita. Cuando mi amiga me dijo ese hombre te molesta, cuando la coordinadora del programa me contó su historia, cuando mi madre me habló a medianoche en la cocina, todas esas eran formas de solidaridad. Pequeñas, cotidianas, nada espectaculares. Pero reales. Y tuvieron un impacto real en mi vida. Ahora hay una cosa nueva en la que estoy trabajando. Algo que me da miedo y que me emociona al mismo tiempo, que para mí siempre es señal de que vale la pena hacerlo. Estoy preparando los documentos para hacer estudios universitarios. No la formación profesional que hice antes. La universidad de verdad. Con el área que yo quiero, no la que mi padre creía que era aceptable. Va a ser otro proceso largo. Va a haber otra conversación difícil en casa. Pero ya sé cómo se hacen esas conversaciones. Ya tengo práctica.
Y mi madre ya está de mi lado desde el principio ahora. Eso cambia todo. También estoy aprendiendo un cuarto idioma. No voy a decir cuál porque quiero que sea una sorpresa para cuando pueda hablarlo de verdad. Pero te digo que lo estoy aprendiendo y que es la cosa más difícil que he intentado hacer con la lengua, y también la más divertida. El idioma para mí siempre ha sido una puerta. Cada idioma que aprendes es una nueva manera de pensar, una nueva manera de entender el mundo, una nueva comunidad de personas con quienes puedes conectar. Yo llegué a esta historia contigo, mi amigo, gracias a un idioma que no es el mío. Y eso me parece una de las cosas más bonitas que puede haber. Porque tú que me estás escuchando ahora mismo, quizás estás muy lejos de donde yo nací. Quizás tus costumbres son completamente diferentes. Quizás tu historia personal no se parece nada a la mía. Y sin embargo, aquí estamos los dos, conectados por palabras, por sonidos, por una lengua que los dos hemos elegido por razones distintas y que en este momento nos une. Eso es poderoso. No lo subestimes nunca. Hay personas en mi vida que me decían que aprender idiomas era perder tiempo, que era mejor concentrarse en cosas prácticas. Pero yo siempre supe, sin poder explicarlo bien entonces, que los idiomas son una de las cosas más prácticas que existen. Te abren puertas que de otra manera no puedes abrir. Te permiten entender a personas que de otra manera quedan fuera de tu alcance. Te dan perspectivas que solo existen en otro idioma, en otra manera de estructurar las frases y los pensamientos. El español, por ejemplo, tiene una manera de expresar ciertas emociones que me parece muy precisa. Y esa precisión me ayuda a pensar en esas emociones de una manera diferente. Es como tener un instrumento nuevo en una orquesta. No reemplaza a los otros, los complementa. Quiero hablarte también de algo que me ha costado mucho reconocer públicamente. Durante mucho tiempo sentí vergüenza de partes de mi historia. De que mi padre fuera difícil. De que tuviera que dar tantos rodeos para hacer cosas que para otras personas son normales. De que hubiera cosas que no podía contar en el trabajo porque no cabían en la imagen que yo quería dar. Esa vergüenza es común. La sienten muchas personas. Y es comprensible porque vivimos en un mundo donde se valora mucho la imagen de éxito limpio, de camino sin obstáculos, de persona que siempre supo lo que quería y fue directamente a por ello. Pero ese camino no existe para la mayoría de la gente. Y pretender que existe solo hace daño. Hace que las personas que han tenido dificultades sientan que sus dificultades son una señal de que algo falla en ellas, cuando en realidad son una señal de que han vivido en el mundo real, que es complicado y difícil y también lleno de momentos hermosos. Ahora ya no tengo esa vergüenza. No toda. ¿Queda algo? Sería mentir decir que no queda nada. Pero la mayor parte la he convertido en otra cosa. En material para contar. En contexto para entender quién soy. En gratitud hacia las personas que estuvieron ahí cuando era difícil. Mi hermano, el que se casó aquel otoño, tiene ahora un bebé. Una niña.
Cuando la tuve en brazos por primera vez pensé en ella y en el mundo que le espera. Pensé que quiero que su mundo sea diferente al mío. No porque el mío haya sido terrible, no ha sido terrible. Pero quiero que ella tenga más opciones desde el principio. Que no tenga que gastar tanta energía en negociar derechos que deberían ser automáticos. Y sé que parte de ese trabajo, de construir ese mundo diferente para ella, depende de lo que haga yo y lo que hagan personas como yo. Cada mujer que estudia, cada mujer que trabaja, cada mujer que abre una puerta y no la cierra detrás, está haciendo algo para las que vienen después. No lo hacemos pensando en eso necesariamente. Lo hacemos porque queremos vivir nuestra propia vida de la mejor manera posible. Pero el efecto existe igual. Mi amigo, este camino que te he contado no ha terminado. Tiene mucho más por delante. Hay cosas que todavía no sé hacer, personas que todavía no he conocido, lugares que todavía no he visto, idiomas que todavía no hablo. Hay errores que todavía no he cometido y que voy a cometer, porque así es como se aprende. Hay conversaciones difíciles que todavía me esperan. Quizás con mi padre sobre la universidad. Quizás con personas en el trabajo sobre lo que yo valgo y lo que merezco. Quizás conmigo misma sobre cosas que todavía no estoy lista para ver claramente. Pero ya sé que puedo tener esas conversaciones. Ya tengo las herramientas. Ya tengo la práctica. Ya tengo la red de personas que me apoyan. Y ya tengo algo que al principio de esta historia no tenía de manera tan sólida, confianza en mí misma. No una confianza arrogante, no una que me dice que siempre voy a tener razón o que todo va a salir bien. Una confianza más modesta y más sólida. La que dice, lo que sea que venga, voy a poder manejarlo. Quizás no perfectamente. Quizás con ayuda. Quizás después de varios intentos. Pero voy a poder. Esa confianza no se compra. No se estudia en un libro. Se construye paso a paso, exactamente como te he contado. Con cada pequeña victoria. Con cada conversación difícil que tienes y sobrevives. Con cada vez que tienes miedo y haces la cosa de todas formas. Si hay algo que te llevas de todo esto, mi amigo, espero que sea eso. Que los caminos difíciles no son señal de que algo está mal. Son el camino. El único camino que la mayoría de nosotros tenemos disponible. Y se puede caminar. Se puede caminar con dignidad, con inteligencia, con cuidado, con las personas correctas a tu lado. Yo sigo caminando. Cada día. Y seguiré contándote lo que encuentro. Gracias por estar aquí conmigo en esta historia. Gracias por escuchar. Gracias por venir de donde vienes, que espero que me hayas contado ya en los comentarios, mi amigo. Este idioma que compartimos hoy es una de las cosas más bonitas que tengo. Y tú, que lo has elegido también por tu propio camino, eres parte de algo que me importa mucho.
Hasta la próxima. Hay algo que no te he contado todavía y que creo que es importante. Hay algo que ocurrió durante el programa internacional que me cambió de una manera que todavía estoy procesando. Algo que no estaba en ningún plan, que no estaba en ninguna conversación que yo hubiera preparado, que llegó sin avisar cómo llegan las cosas que de verdad te afectan. Conocí a una persona. No voy a llamarla de ninguna manera específica. Simplemente voy a decirte que la conocí y que esa persona me hizo ver cosas de mí misma que yo no sabía que estaban ahí. No era una historia de amor de película. Era algo más complicado que eso. Era una persona de un país diferente, con una historia diferente, con una manera de ver el mundo que chocaba con la mía en algunos puntos y que coincidía en otros de manera sorprendente. Y esa mezcla, esa fricción y esa coincidencia al mismo tiempo, fue lo que hizo que la relación fuera tan intensa. Lo que aprendí de esa experiencia no tiene que ver solo con esa persona. Tiene que ver con lo que yo descubrí sobre mí misma en ese contexto. Porque cuando estás lejos de todo lo que conoces, cuando no tienes los roles que te han asignado desde pequeña, cuando nadie sabe quién es tu padre o cuál es tu historia, puedes ser una versión de ti misma que quizás no has podido ser antes. Y a veces esa versión te sorprende. A veces descubres que eres más valiente de lo que creías. A veces descubres que eres más vulnerable de lo que querías admitir. A veces las dos cosas al mismo tiempo. Tuve conversaciones con esa persona que nunca había tenido con nadie. Conversaciones sobre lo que quiero de la vida, sobre lo que me da miedo, sobre cómo pienso en el futuro. No de manera abstracta, sino de manera muy concreta y muy personal. Cuando volví a casa, esa experiencia seguía conmigo. No la persona, la experiencia. Y lo que me quedó fue una comprensión más profunda de lo que yo necesito para estar bien. No solo en términos de trabajo o de estudios, sino en términos de relaciones humanas, de cómo me relaciono con las personas, de qué tipo de conexiones quiero tener en mi vida. Esto también ha creado tensiones en casa, porque en mi familia hay expectativas sobre cómo va a ser mi vida personal que no coinciden exactamente con lo que yo quiero. Es un territorio delicado. Mucho más delicado que hablar de estudios o de trabajo. Porque aquí se mezclan cosas muy profundas, el amor, la tradición, las expectativas, el miedo a lo desconocido. No tengo una solución para eso todavía. No lo voy a fingir. Es algo que estoy manejando con cuidado, con paciencia, sin prisa pero sin renunciar a lo que yo sé que necesito. Lo que sí sé es que nadie puede decirte cómo tiene que ser tu vida interior. Nadie puede decirte que tiene que hacerte feliz o con qué personas tienes que conectar. Eso es lo más tuyo que existe. Y protegerlo, aunque sea con cuidado y aunque cueste, es uno de los trabajos más importantes que tienes. Quiero hablar también de algo que tiene que ver con el cuerpo. No de manera que te incomode, sino de una manera que creo que es importante y que rara vez se habla abiertamente. Cuando crecí, mi relación con mi propio cuerpo era complicada. En mi cultura, como en muchas culturas, el cuerpo de una mujer joven es algo que todo el mundo tiene una opinión sobre menos la mujer misma.
qué ropa puedes llevar, cómo tienes que moverte, cuán visible puedes ser. Hay reglas que nadie escribe pero que todos saben y que se aplican con una presión constante. Yo pasé muchos años sin saber cómo relacionarme con mi propio cuerpo de manera positiva. Existía en él, lo usaba para hacer cosas, pero no era algo que yo asociara con algo bueno o con algo que fuera mío. El tiempo, la distancia, las experiencias, todo eso fue cambiando esa relación. Encontré formas de moverme en el mundo que me hacían sentir más presente en mi propio cuerpo. El ejercicio fue una parte de eso. No el ejercicio como castigo ni como obligación, sino como algo que yo hacía por mí, para sentirme bien, para tener energía, para estar en mi cuerpo de manera activa. Parece algo pequeño pero no lo es. Para muchas mujeres que crecen con esa relación complicada con el propio cuerpo, encontrar una manera positiva de habitarlo es un cambio enorme. Es una forma de decirte a ti misma que tienes derecho a estar bien. Que tu bienestar importa. No solo el de los demás, el tuyo también. La salud mental también es algo de lo que quiero hablar un momento, mi amigo, porque me parece importante. En mi familia y en mi cultura, la salud mental no es algo de lo que se hable. Los problemas emocionales no existen oficialmente. Si estás triste, ya se te pasará. Si tienes ansiedad, es que eres débil. Si necesitas hablar con alguien, eso es cosa de locos. Yo luché durante mucho tiempo con niveles de estrés y de ansiedad que no reconocía como tales porque nadie me había dado el vocabulario para hacerlo. Pensaba que era normal sentirse tan cansada por dentro. Pensaba que era normal esa sensación constante de tener que estar alerta, de calcular cada movimiento. Cuando empecé a aprender más sobre salud mental, primero leyendo, luego hablando con personas, entendí que lo que había sentido tenía nombres. Y ponerles nombre a las cosas no las cura por sí solo, pero es el primer paso para poder trabajar con ellas. No llegué a un profesional de salud mental durante mucho tiempo. Cuando lo hice, fue en el contexto del programa internacional, donde había recursos disponibles que, en casa, no habría sabido dónde encontrar. Y fue útil. No una solución mágica, sino útil. Me dio herramientas para entender mis propias reacciones y para manejarlas mejor. Cuento esto porque sé que hay personas que me están escuchando que tienen sentimientos difíciles que no saben cómo manejar. Y quiero decirles que buscar ayuda no es debilidad. Que querer entenderte mejor es uno de los actos más inteligentes y más valientes que puedes hacer. Volviendo a algo más cotidiano, hay una parte de mi vida que no he mencionado mucho y que en realidad tiene mucho peso. La comida. La cocina. En mi familia, la cocina es un lugar central. No solo para hacer la comida, sino para hablar, para estar juntos, para transmitir cosas que no se dicen de otra manera. Mi abuela me enseñó a hacer ciertos platos que llevo conmigo donde quiera que voy. No literalmente, sino en la memoria de las manos. Hay cosas que el cuerpo recuerda aunque la cabeza esté en otro sitio. Cuando estuve lejos de casa,
La cocina fue una de las formas en que me mantuve conectada. Buscaba los ingredientes que podía encontrar, adaptaba las recetas, compartía la comida con otras personas del programa. Hubo una noche que cociné para un grupo de personas de 5 países diferentes. Fue una de las mejores noches que recuerdo. No por la comida en sí, aunque quedó bien, sino por lo que pasó alrededor de la mesa. Las personas que están lejos de su país tienen en común ese amor por los sabores de casa. Y cuando compartes eso con alguien, cuando le das a comer algo que tiene un significado para ti, ocurre algo entre los dos que no tiene traducción exacta. Una especie de confianza que va más allá de las palabras. Así que la cocina, que durante mucho tiempo fue para mí un lugar de obligación, se convirtió también en un lugar de conexión y de identidad positiva. Otra de esas transformaciones pequeñas que juntas hacen algo grande. Mi amigo, quiero hablar contigo ahora de algo que me pregunto mucho. Me pregunto qué harás tú con tu vida. No en un sentido abstracto. Me refiero a lo que tienes delante en este momento. Porque tú que me estás escuchando, tú que elegiste aprender este idioma o que ya lo hablas y te encontraste con esta historia por algún motivo, tienes también tu propia versión de todo esto. Tienes tus propias conversaciones difíciles. Tus propias puertas que no sabes si puedes abrir. Tus propias personas que te apoyan y tus propias personas que te complican las cosas. Tus propios miedos y tus propias esperanzas que coexisten sin explicarse bien entre sí. No te voy a decir que todo va a salir bien porque no lo sé. Nadie lo sabe. La vida es demasiado complicada para esas promesas. Lo que sí te voy a decir es que vale la pena intentarlo. Que el miedo que sientes antes de hacer algo difícil es normal y no es una señal de que debes parar. Es una señal de que la cosa importa. Las cosas que no importan no dan miedo. Y te voy a decir también que no tienes que hacerlo solo. Que buscar personas que te ayuden a pensar, que te hagan las preguntas correctas, que estén ahí en los momentos difíciles, eso no es debilidad. Es inteligencia. Nadie llega a ningún lado sin apoyo. Los que dicen que llegaron solos o están equivocados o no recuerdan bien. En los meses que han pasado desde que volví del programa, he seguido creciendo de maneras que no esperaba. El trabajo ha ido mejor de lo que imaginé. He tenido conversaciones con mi padre que habrían sido imposibles de imaginar hace 2 años. He encontrado una comunidad de mujeres jóvenes con situaciones parecidas a la mía con quienes hablo y comparto cosas. He seguido aprendiendo idiomas. Hay días en que todo parece posible. Y hay días en que el cansancio es tan grande que tienes que convencerte de levantarte por la mañana. Eso también forma parte de esto. No es bonito admitirlo, pero es verdad. Los días malos también son parte del camino. No son una señal de que has fallado o de que estás yendo en la dirección equivocada. Son simplemente parte de lo que es vivir de manera plena e intensa. Si tienes días malos es porque estás arriesgando algo. Las personas que no arriesgan nada no tienen días malos,
pero tampoco tienen días verdaderamente buenos. Prefiero los dos. Prefiero la vida entera, con todas sus partes. Hay una última cosa que quiero decirte, mi amigo, y luego te dejo. Tiene que ver con el idioma en que te estoy hablando. Este español que estoy usando para contarte mi historia. Aprender este idioma no fue fácil para mí. Tenía ya otros idiomas, es verdad, y eso ayuda. Pero el español tiene cosas que no existen en los otros que yo hablo. Tiene una musicalidad, una manera de expresar los sentimientos en el tiempo que me encanta. El imperfecto de indicativo, por ejemplo, esa forma de hablar del pasado como algo que estaba en proceso, como algo que tenía duración. Yo estudiaba. Yo pensaba. Yo esperaba. Hay algo en eso que captura perfectamente lo que es vivir en el medio de las cosas, antes de saber cómo van a terminar. Toda esta historia que te he contado, toda mi vida hasta ahora, ha sido así. Ha sido un imperfecto enorme. Yo intentaba. Yo aprendía. Yo negociaba. Yo crecía. Sin saber todavía los resultados. Sin poder ver el futuro. Solo siguiendo adelante con lo que tenía disponible en cada momento. Y eso, creo, es lo más honesto que puedo decirte sobre lo que es la vida real. No es una historia con inicio, nudo y desenlace limpio. Es un imperfecto que sigue. Y si tienes suerte, y si trabajas por ello, ese imperfecto va siendo cada vez más tuyo. Yo sigo siendo ese imperfecto. Sigo aprendiendo. Sigo negociando. Sigo avanzando por un camino que no está completamente claro, pero que cada vez conozco mejor. Y me alegra muchísimo que estés aquí, en este punto del camino, escuchándome. Eso significa algo para mí. Significa que las palabras viajan. Que las historias conectan. Que el mundo, a pesar de todo, es más pequeño y más humano de lo que a veces parece. Hasta la próxima, mi amigo. Cuídate mucho. Hay días en que me siento en algún lugar tranquilo y pienso en todo el camino recorrido. Pienso en la niña de 12 años con una linterna debajo de la almohada. Pienso en la adolescente con la cuchara en la mano y la rabia guardada en el pecho. Pienso en la chica que entró nerviosa a una entrevista de trabajo y salió sin poder creérselo. Pienso en la mujer que miró su ciudad desde la ventana de un avión por primera vez. Todas esas versiones de mí existen todavía. No se van, no desaparecen. Se quedan dentro y te acompañan. Y a veces, en los momentos difíciles, son ellas las que te recuerdan de dónde vienes y lo que ya has sido capaz de hacer. Eso también es parte del camino, mi amigo. Llevar contigo todas las versiones que has sido.